Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y esto es Pensando en Voz Alta. Quise hacer este video porque últimamente he estado leyendo varias novelas cortas en mi tiempo libre, y una de ellas se llama La Dependienta de Sayaka Murata. Yo soy muy fan de la literatura japonesa y este libro me hizo pensar en muchas cosas. Como algunos saben, yo estudié una maestría en psicoterapia psicoanalítica y este libro me hizo acordarme de algunas de mis clases. En una de ellas, donde vimos algo llamado normopatía o afección normótica, y este término fue introducido primero por Joyce McDougall en el 78 y después retomado por otro psicoanalista llamado Christopher Bolas en el 87. ¿Qué es la normopatía? Pues es una afección de la personalidad en la que el individuo tiene un impulso a ser normal, a encajar en la sociedad. ¿Qué implica este impulso? Pues implica que abandonas tu deseo, que cancelas tu personalidad. Y lo que caracteriza también a esta afección es que pues la persona en cierto sentido no nace. Es decir, biológicamente su cuerpo vive, tiene ciertos impulsos generalmente a encajar, a ser normal, pero no tiene un impulso a generar, un vínculo interpersonal profundo, no tiene curiosidad por varios temas, simplemente se deja llevar por la corriente. Esto también puede ser como una defensa para no tener que lidiar con aspectos incómodos o desagradables de la vida, porque, pues, ¿quién quiere sentir envidia? ¿Quién quiere sentir celos? ¿Quién quiere frustrarse? Así que vamos a ir viendo todos estos aspectos a lo largo de la obra de Sayaka Murata con su protagonista, una mujer de 36 años que trabaja como dependienta en una konbini. Una konbini es, para los que son de México, como un Oxxo, como un 7-Eleven, una de esas tiendas de 24 horas, tiendas de conveniencia que tienen, pues, los artículos básicos. Entonces, esta mujer llamada Keiko, ella tiene una percepción peculiar. Ya desde un inicio en la obra nos vamos dando cuenta de a qué pone atención ella. Creo que para esto es importante decir que es una novela redactada o narrada, mejor dicho, en primera persona. Es decir, es la misma Keiko la que nos va contando qué es lo que va sucediendo a lo largo de la narrativa. Cómo es que va pensando lo que va sucediendo. Y esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta de cómo percibe ella, qué tipo de pensamientos tiene. Y decía que su percepción es peculiar, porque de entrada pareciera que está muy atenta a los sonidos, a los objetos, a las luces, todo referente a la konbini, es decir, a esta tienda de conveniencia. Que cómo suena la puerta de entrada cuando llega un cliente, cómo suenan las botellas cada que alguien toma una del refrigerador, cómo suena el refrigerador mismo. Todo esto, todo este conjunto de sonidos para Keiko es como una orquesta musical. Ella se interesa más por las cosas que por las personas. Los clientes parecieran también ser objetos. No individuos con los que convive, con los que interactúa, sino más bien objetos que hacen que esta orquesta musical llamada konbini tenga cierto sentido. Ella parece todo el tiempo estar atenta a cómo puede ser más eficiente a la hora de brindar un servicio. De entrada podríamos pensar que Keiko lo que busca es ser muy productiva. Quizás podríamos intuir algunos rasgos obsesivos en su carácter, pero la historia sigue, y Keiko nos va contando cómo desde pequeña se había sentido extraña en el mundo. Nunca se había sentido incluida o aceptada del todo. Entre algunos recuerdos que ella describe en la obra,
nos da uno en el que ella, estando en un parque, teniendo unos 5 o 6 años, junto con otros niños jugando, de repente se encuentran un pajarito muerto. Los niños se juntaron alrededor del pajarito y se pusieron tristes. Keiko observaba las caras y los gestos de los niños. No los entendía. ¿Por qué se ponían tristes? Ella simplemente agarró al pajarito muerto y se lo llevó a su madre. La madre, consternada, le dice a su hija que no se preocupe, que lo que pueden hacer es cavarle una pequeña tumba y llevarle flores. Sin embargo, Keiko, antes de que la madre pudiera decirle nada, le dice: «Mira, mamá, podemos hacer pollo frito para papá». La niña piensa que a su padre le gusta el pollo frito, que un pájaro muerto puede servir para un pollo frito. Sin embargo, la madre se sorprende de ese comentario de su hija, a lo que Keiko interpreta como que es verdad. Un pajarito muerto no puede alcanzar como para comer pollo frito toda la familia. Entonces lo que le dice a su madre es verdad, mamá, tendremos que encontrar más pajaritos. La manera en la que Keiko interpretaba la información era: es mejor que todos estemos felices. ¿Qué nos hace felices comer pollo frito? Ella no notaba la diferencia entre el pollo que venden en la pollería, en el mercado, en la carnicería, donde sea, a un pajarito muerto. Y en cierto sentido, si lo pensamos un poco a fondo, un poco detenidamente, lo que ella piensa tiene lógica. La única diferencia es que el pollo que nosotros vemos en el mercado ya está desplumado, ya no tiene sangre, ya no tiene órganos. Hemos normalizado ver cadáveres de pollos en el mercado. Pero para Keiko no hay ninguna diferencia. En cambio, para su madre, su comportamiento parece muy extraño, algo de cuidado. Con esto nos damos cuenta de que la mente de Keiko no solo funciona de una manera diferente. Podríamos llegar a pensar que Keiko no siente esta consideración por el animalito muerto. La cosa es que su mente, su cerebro, trabaja de diferente manera. Entonces ella no puede ver por qué todos se ponen tristes al ver a un pajarillo muerto. Al final, la madre la obliga a cavarle una tumba al pajarillo y a llevarle una flor como todos los otros niños del parque. Keiko no entendía por qué pasaba eso. Y bueno, a lo largo de la historia nos va contando otros recuerdos similares en los que ella quedaba muy confundida y los adultos a su alrededor quedaban muy consternados por sus reacciones, por su comportamiento. Entonces lo que ella decide es hablar poco, no reaccionar, y se vuelve muy callada. No es que en realidad se ponga deprimida como tal, porque no es que sienta esa tristeza, sino más bien que pues trata de no incomodar al otro, de encajar lo más posible. ¿Por qué y cómo es que ella llega a trabajar en esta tienda de conveniencia? ¿Por qué el libro se llama La Dependienta? Pues precisamente porque a sus 18 años, ella paseando, se encuentra con esta combini. Eran pocos días antes de la inauguración de esta tienda y ella ve que se buscan empleados. Va a la entrevista, no le cuesta mucho trabajo obtener el empleo y entonces le dan capacitaciones, le muestran videos tutoriales en los que le dicen todo tal cual debe hacerlo. Cómo debe saludar a los clientes, con qué entonación, con qué rostro, con qué actitud, cómo debe moverse, cómo debe vestirse. Le dicen todo tal cual lo debe hacer. Y esto para ella termina siendo como algo que la alivia. No es algo que la ponga feliz, pero sí algo que la alivia,
porque al fin alguien le está diciendo cómo actuar en el mundo, cómo poder encajar, cómo se tienen que hacer las cosas. En sus propias palabras, Keiko nos va diciendo que entrar a esa Konbini fue como su segundo nacimiento, el que de verdad contaba, y se refería a que al fin alguien le decía cómo podía ser normal. En ese sentido, ella empezó a volverse parte de la tienda de conveniencia. Trabajaba ahí por horas, pero en realidad estaba gran parte de la semana ahí. Ella hizo una carrera universitaria, en realidad no sé si la menciona en la novela, no lo recuerdo, pero el mismo hecho de yo no recordarlo implica que es algo que queda como borrado de la historia. No es tan importante que estudió en la universidad, porque ella, aún acabando ese grado académico, prefirió seguir trabajando en la Konbini. En cuanto pudo independizarse, se mudó muy cerca de su trabajo. Todo lo que comía era comprado de la Konbini. Todo lo que bebía y comía era parte de esa tienda. O más bien, ella se volvió parte de la tienda. En algunas reseñas u opiniones de este libro, yo llegué a ver que catalogaban de autista o al menos como con un síndrome de Asperger a esta mujer. Y sí, creo que algo de Asperger se podría como adecuar mucho o pensar mucho en función a su personalidad, a su carácter. También hay otra posibilidad de pensarlo, que es a través de una personalidad normótica. Se quedan en un nivel superficial de la vida. A lo único que aspiran es a ser normales, ser considerados normales por los demás. Se alegran de caer en el estereotipo. No sienten curiosidad en realidad por algún tema en específico. Pueden volverse adictos a su trabajo. Y un poco esto creo que le queda a Keiko. En realidad ella no busca generar ningún vínculo con otra persona. Y si se interesa en hacerlo es porque la gente le dice que es algo normal casarse, que es raro que una mujer trabaje en una Konbini a sus 36 años, que lo que le conviene es casarse y ser ama de casa, que así resolverá su vida, que eso es lo que debe de hacer. Entonces, a través de esta condición, a través de este tipo de personalidad de Keiko, nosotros vamos dándonos cuenta de lo loca que es la realidad, de lo arbitrario que se ha vuelto aquello que llamamos normal, que a veces terminamos juzgando a aquellos que tienen un deseo diferente, que se salen de eso preestablecido, de eso que incluso ha llegado a llamarse cultura. Keiko también era muy analítica. Por ejemplo, por momentos adecuaba su acento, su manera de hablar, incluso su vestimenta, a partir de lo que usaban sus compañeros, sus compañeras. Por ejemplo, si veía que una compañera utilizaba un bolso, Keiko averiguaba de qué tienda era ese bolso, dónde lo había comprado, e iba a la tienda y se compraba un bolso similar, no el mismo. Tenía mucho cuidado en no copiar exactamente a sus compañeras. Incluso en cierta parte de la novela nos dice, ahora soy 30% Izumi, ¿no? Que sería una de sus compañeras, otro 30% Juanita, un 10% fulanita. Y ella se daba cuenta de que su acento cambiaba dependiendo de quién era su compañera. Ella no tenía algo genuino u original ni buscaba construirlo o descubrirlo. Al contrario, trataba como de mimetizarse con su ambiente. La persona busca adecuarse a la realidad automática y acríticamente. Esto quiere decir que ese impulso que la persona siente para introducirse en la sociedad, para ser normal, no tiene que ver con un criterio,
no tiene que ver con cuestiones morales o éticas en sí. Bueno, tal vez morales, pero no éticas, porque la moral es algo no pensado. Y lo que proponen estos autores es un poco en esa línea, que no piensan, sino más bien siguen instintivamente ese impulso a encajar. Y ahí se mantienen, en esa superficialidad vital. No sienten, por lo tanto, emociones muy intensas. No es que se depriman, pero tampoco es que se sientan eufóricos. Pueden llegar a sentir cierta desilusión o cierto alivio, pero es como que su rango emocional no va ni muy arriba ni muy abajo. Se mantienen muy planos. Otro aspecto que vamos viendo a lo largo de la obra es referente a las emociones. Por ejemplo, llega un momento en que la Konbini, la tienda, anda corta de personal, es decir, muchos tienen que hacer doble turno o horas extras, incluso el gerente tiene que trabajar por las noches. Y esto, pues como es normal, como es esperable, puede llegar a molestar a los que sí van a trabajar, ¿no? Keiko ve cómo sus compañeras se enojan por esto y echan pestes de aquellos compañeros que, pues, se tomaron sus vacaciones. Keiko trataba de emular e imitar estos gestos que veía en sus compañeras, pero ella nos cuenta en la narración que la ira para ella es algo inexistente, algo que no siente, algo que no comprende, que a lo mucho se siente contrariada. Si nos ponemos también a pensar un poco en Keiko y su historia, podemos incluso sentirnos un poco tristes por ella, ya que ella de alguna forma no tiene la posibilidad de sentir gran cosa, no tiene un abanico muy grande de emociones, no tiene mucha curiosidad ni posibilidad de aspirar a nuevos proyectos en la vida. Para ella encontrarse con la tienda, estas capacitaciones donde le decían cómo actuar, cómo hablar, cómo ser, cómo vestirse, fue una salvación. Pero conforme pasaba el tiempo para ella, las personas volvieron a molestarla como cuando era pequeña, molestarla en el sentido de que la empezaban a cuestionar. No es raro, o al menos en este mundo ficticio o en este mundo que nos plantea la autora, no es raro que una mujer de 18 a 25 años trabaje en una tienda de conveniencia por horas, pero quizás se empieza a convertir algo extraño, al menos en este universo, que una mujer de 36 lo siga haciendo. Eso es lo que salta a la vista de las personas que rodean a Keiko, y entonces la empiezan a cuestionar de nuevo. Keiko hace algunas visitas convencionales con algunas amigas que tiene, en realidad son excompañeras de la preparatoria o la secundaria, y en estas reuniones Keiko suele pasarla mal para acabar pronto, porque la cuestionan mucho. Ella trata de actuar, trata de siempre ir renovada. Por ejemplo, se compra la ropa que ven sus compañeras, los bolsos, y entonces esto da que hablar con sus amigas. Pero cuando siempre llega el tema del marido, de la pareja y demás, Keiko no sabe qué decir, no sabe cómo actuar. Tiene ciertas mentiras que ella cuenta que la sacan de apuros, como por ejemplo que tiene una enfermedad que le impide trabajar pues un turno completo, ¿no? Lo cual en cierto momento termina siendo irónico porque pues trabaja mucho tiempo parada en la tienda de conveniencia, aunque sea solo por horas. Entonces su mentira como que ya no tiene tanta credibilidad. Los amigos, las amigas empiezan a dudar y Keiko entonces tiene que empezar a pensar en una forma nueva de que la gente deje de señalarla o cuestionarla por ser anormal. En cierto momento, la salida que ella encuentra ante tanto cuestionamiento es juntarse con un hombre. Este hombre es alguien vagabundo, alguien que critica al mundo, pero en realidad solo
Lo critica porque proyecta en el mundo sus propias incapacidades, sus propias inseguridades, sus propias insuficiencias. Este hombre vive en la bañera de Keiko, es como un parásito en su casa. Keiko trabaja, le lleva comida, le paga las cosas y el hombre simplemente se queda ahí, como ayudándole, haciendo una especie de trato en el que, estando juntos los dos, ya no serían cuestionados. Entonces ellos hacen esta especie de contrato y en cierto momento este hombre mueve a Keiko a hacer algo más, a trabajar en otro lugar. Keiko accede, pero cuando se sale de la tienda no se halla. Se queda dormida por horas, pierde la noción del tiempo, despega los pies de la realidad de alguna forma, se descuida, tiene insomnio, no come bien. Salir a la calle para ella es de repente un caos total. Y lo único que la vuelve como a reconducir o a ordenar o a estructurar mentalmente es volver a trabajar en otra combini. Es así como ella se siente de alguna forma completa. Pero no es eso, es simplemente que tiene algo a lo que apegarse. Por ahí en algún artículo se llaman a los normóticos como no natos. Es decir, que siguen con el cordón umbilical. Digamos que Keiko tiene su cordón umbilical conectado a una combini. Para los que son psicoanalistas, podríamos pensar que los objetos internos de Keiko en esta novela, en este caso, son los objetos concretos de la combini. Todo eso es lo que compone el interior de Keiko, el interior. O sea, en realidad ella no tiene un yo. Ella simplemente se queda en la superficie. Si tiene un yo, es un yo superpuesto. Y bueno, chicos, en realidad yo les quería contar sobre este libro porque me gustó mucho en sí la novela, como tal, la historia me parece muy interesante, creo que da para pensar mucho. En lo personal, me vino a la mente esta parte de la normopatía, no tanto un síndrome o un diagnóstico de Asperger, sino más de la normopatía, una afección normótica. Y creo que no todos tenemos como tal una personalidad de este tipo, no tenemos esta afección, pero creo que de manera general sí tenemos algunos rasgos inculcados muy profundamente en nuestra sociedad, en nuestra individualidad incluso, sobre esta normopatía. Por ahí hay un libro de Howard Gardner que yo no he leído, pero que se llama La generación Up, que tiene que ver con este tema, que tiene que ver con una de estas expresiones sociales o fenómenos sociales en los que podemos ver cómo se desarrolla esta parte de la normopatía. De manera general, este libro al parecer trata sobre cómo los jóvenes ahora, teniendo tanto acceso a la tecnología, a redes sociales, a información de todo tipo, puede pasar horas frente al celular, horas frente a la computadora, lo cual está bien si hay como un uso crítico de estos medios. Pero lamentablemente no todos lo utilizan así, no todos están frente al celular o a la computadora con algún criterio, con alguna curiosidad específica. Muchos están simplemente para olvidarse de la vida, para no sentir esas emociones incómodas, esas emociones desagradables, como pueden ser los celos, la envidia, la frustración, el vacío existencial, y no querer pensar, no querer sentir eso, normaliza el que se puedan pasar 3 o 4 horas seguidas en TikTok, en YouTube, en donde sea. Creo que normalizar este tipo de cosas, a veces de manera tan arbitraria, nos evita o nos hace más difícil cuestionarnos a nosotros mismos.
cuestionar nuestras acciones, cuestionar nuestro lugar en el mundo o, a un nivel más específico, cuestionar nuestro lugar frente a los que nos rodean. Creo que también otro tipo de cuestionamiento que a mí me hizo pensar este libro es como la posibilidad de deconstruirnos a nosotros mismos. ¿Qué tan a menudo nosotros nos cuestionamos aquellos saberes que tenemos ya tan cristalizados en la mente? Creo que es bueno sacudirnos la normalidad, porque hemos entendido que normalidad es sinónimo de bueno, de correcto. Y quién sabe, ¿ustedes qué piensan? Los invito a que también se cuestionen y que me compartan sus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Gracias por acompañarme en un video más, gracias por pensar en voz alta conmigo y nos reencontramos pronto con alguna otra obra o algún otro tema que pensar. Nos vemos.